Julio, bueno, Presidente, yo le doy la antes, bienvenida a todas y a todos. Ya lo saludé con anterioridad, felicitar a Cecilia porque ha sido reelegida en la presidencia de la Academia de Ciencias. Para nosotros es un privilegio, un orgullo. Llegó Juan Asenjo, que está ahí también, que fue nuestro inspirador cuando era presidente de la Academia de Ciencias, así que es bueno tenerlo acá. Y saludarla a todos y particularmente a Rafa Yuste, que está desde Estados Unidos ahí apoyándonos como siempre, y uno de los que tuvo la idea justamente de todo este conjunto de iniciativas que tienen que ver con regular los neuroderechos. Así que, Julio, te doy la palabra. sí, presidente, antes de iniciar esta actividad, les voy a dar cuenta del siguiente reporte que tiene bastante que ver con lo que estamos viendo. Nos ha llegado desde el Departamento de Plataforma del Congreso Virtual. Se hizo un informe en base a las votaciones y opiniones ciudadanas respecto al proyecto de ley que regula las plataformas digitales, esto es el boletín 14.561-19, que indicaba el presidente de la comisión, será visto en general el día miércoles. En términos generales, la iniciativa tuvo un respaldo de más del 62,6% y además más de 1.000 personas participaron en la discusión, que en total entregaron 413 comentarios. Estos reportes se los voy a entregar a todos los señores senadores por correo a partir de algunos minutos más y también se lo enviaremos a todos quienes participan de estas mesas. Eso es todo, señor presidente. Corresponde entonces seguir viendo la discusión de las propuestas para zanjar las posibles soluciones al proyecto de ley de neuroderechos. Está presente Matías Ortiz, quien desde ya puede compartir pantalla para mostrar a partir del artículo 8 donde estábamos, donde habíamos quedado. Julio, de todas maneras vamos a revisar todas las sugerencias ciudadanas, estas 400. Si hay algunas que además se puedan incorporar, porque me parece que es muy importante Sí, que tengamos... por eso se la voy a hacer llegar hoy día a la tarde, senadores, y también a todos los que participan de esta actividad para que las vean. Mándasela a Matías para que la revise. Sí, sí, senador. Yo le Gracias, pedí secretario. que Matías, Presidente. vamos donde quedamos para que podamos avanzar, no revisemos lo que ya está hecho. Artículo 8, Matías. Vamos a ver. Gracias, secretario. Gracias, presidente, por su intermedio. Perdón, un momento, Matías. Por favor, informática, inicie transmisión, gracias. Está grabación en pausa, informática. Tiene que activarla, don Julio. Usted es el anfitrión. Vale. Recording in progress. Ya, ahora sí puede empezar, Matías. Gracias, secretario. Presidente, por su intermedio, los artículos que quedaban pendientes eran los relativos a responsabilidad, en particular el artículo 8, que se dividió en el artículo 8 y el artículo 15, ambos referidos a la responsabilidad de carácter administrativa y luego penal. El artículo 9, que se refiere a la responsabilidad civil o en el caso del consumidor, que es la responsabilidad ordinaria. Y finalmente el artículo 10, que es la reiteración del artículo 15, pero ahora en la ley de neuroderechos, que también se refiere a la responsabilidad. Entiendo, presidente, que la última sesión alcanzamos a votar el artículo 8 porque lo único que se hizo fue establecer las causales de la letra A a la D y separarlas de la responsabilidad penal, que antes tenía un reenvío en un inciso segundo del artículo 8. Así que en realidad lo que deberíamos partir, entiendo yo, es el artículo 9, que dice relación con la responsabilidad del productor, del proveedor y en general toda la cadena previa a la entrega de la neurotecnología o a la administración de la neurotecnología sobre una persona. En este sentido, presidente, estuvimos trabajando con los asesores de la comisión en diferentes propuestas para satisfacer las solicitudes que había hecho en oportunidades pasadas el senador Coloma, en miras a establecer ciertos criterios más estrictos de definición de cuándo correspondería aplicar la solidaridad o el carácter objetivo, cuáles serían las excepciones que se pueden utilizar
para desvirtuar la responsabilidad que pueda tener un productor cuando no es producto de la falla del producto, sino más bien, o de la neurotecnología, perdón, sino más bien de algún tipo de negligencia posterior o algún caso fortuito. En este sentido, tenemos el artículo 9 en su versión original en esta columna. No sé si se alcanza a ver, secretario o presidente. En una segunda columna tenemos una versión con responsabilidad objetiva, pero con la expresa cláusula de cuando se rompe la solidaridad en casos en que, por ejemplo, haya sido culpa de la víctima o de una causal preexistente de la víctima, que sería en este caso alguna afección de salud, alguna concausal de producto de alguna actividad propia del usuario de la neurotecnología, o algún uso distinto del que había sido registrado. Si nos recordamos del proyecto, el artículo 7 establecía que toda neurotecnología debía registrarse en el país, y dentro del criterio que iba a establecer un reglamento, determinaba cuáles eran los usos que eran viables respecto de ese dispositivo en concreto. Entonces, cualquier uso que fuera externo a esos que se habían declarado, o distinto de esos que se habían declarado, podría llevar a una excepción de responsabilidad siempre y cuando rompiese la solidaridad y concurrieran los demás causales. En una segunda versión también mantiene el carácter de responsabilidad objetiva, pero lista cuáles son las causales de excepción para romper la solidaridad y este tipo excepcional de responsabilidad. Aquí nuevamente se refiere a que la víctima hubiese causado o hubiese contribuido a causar el daño, un uso distinto y alguna maniobra de malicia, además de las anteriores que se tenían, que es la consecuencia de haberse utilizado para un delito. Por último, una alternativa que se exploró, pero esto respecto específicamente a la responsabilidad objetiva, como alternativa a esto era la existencia de una presunción que pudiese desvirtuarse eventualmente. En ese caso, la presunción estaría correlativa al registro, es decir, la responsabilidad especial solo se da respecto de aquellas neurotecnologías que no han sido registradas, y la sanción al no haberlo sido registrada es que se presume la culpa del que esté administrando o proveyendo ese tipo de neurotecnología. En eso estamos, presidente. No sé si requiere alguna explicación mayor de esta versión. Bueno, tenemos que resolver una de esas 4 alternativas, entiendo. Entonces, se ofrece la palabra, no sé si Carlos, si Paulina, si alguna Teresita, Carolina, no sé, ¿tiene opinión? Señor presidente. Sí, Carlos levantó la mano, presidente. Carlos, dale. Ok, muchas gracias, señor presidente. Bueno, a ver, la verdad, las alternativas son bastante interesantes. Me parece, por lo menos, que la segunda y la tercera alternativa están bastante cercanas. Ambas tienen que ver con el problema. Uy, que se me fue. Ambas tienen que ver con el problema de la presunción de culpa, o sea, ambas tienen que ver con el problema de la causalidad. En ese sentido, en el fondo, excepcionan cuando el uso es malicioso, o cuando, por ejemplo, no hay un nexo causal común entre el acto y la consecuencia. Me parece, es posible, o detecto algún parecido tal vez con el código aeronáutico, si no me equivoco, y me parecen ambas, tanto la segunda como la tercera, muy bien estructuradas. La cuarta no me gusta, la verdad, porque limita demasiado la responsabilidad, solamente al caso de no haberla inscrito. Entonces, de alguna manera, siento que pierde un poco la función. En cambio, la segunda alternativa, la tercera alternativa, son alternativas bien construidas, tienen relación con la tradición jurídica del país, permiten excepcionarse, me parecen bien construidas. Y en ambos casos,
en todo caso, a lo que apuntan básicamente es a aquellos casos en que no hay un verdadero vínculo de causalidad. Ahora, si me lo permiten, en todo caso, en la alternativa original, como es la responsabilidad objetiva, deja de todas maneras vigente la causalidad. Tal vez sería innecesario, pero está bien afirmarlo, me parece bien. Esa es mi humilde opinión. Pero de las tres, de las cuatro, ¿cuál es la que te parece más adecuada a ti? A mí, la 3, de hecho, porque es bastante detallada. Ofrece la palabra. Carolina está pidiendo la palabra, presidente. Carola. Sí, bueno, buenas tardes para todos los que no había alcanzado a saludar antes. A ver, tomando en consideración todas las opiniones que hubo respecto a precisamente el artículo 9, la discusión que hubo respecto a si era adecuado o no establecer la responsabilidad solidaria y objetiva, etcétera, el senador Coloma presentó varias aprehensiones también, ¿ya? Y me pidió revisar porque en el fondo una de las dudas que él tenía era que acá se estuviera como innovando demasiado respecto al tema de la responsabilidad. Y por eso, claro, Carlos tiene a bien decir que le suena un poco al tema del código aeronáutico, porque precisamente yo hice una revisión y hay muchas normas en Chile que establecen el tema de la responsabilidad solidaria u objetiva y establecen ciertas normas de causalidad. Investigué también mucha jurisprudencia respecto a la Corte Suprema, en que establece que la responsabilidad objetiva idealmente debe tener ciertas causales de excepcionalidad bien claras, cosas de que los jueces puedan atenerse a esas normas. Entonces, yo tomé una parte del código sanitario y una parte del código aeronáutico, y en ese sentido, en el primer inciso se mantiene prácticamente igual a la propuesta original. Y en el inciso segundo se establecen lo que vendrían siendo las posibilidades de exceptuar responsabilidad de los productores, proveedores o administradores de neurotecnología, que podrían revisarse porque entre la 2 y la versión 2 y 3 hay una pequeña diferencia. Y además en el último inciso se agrega una precisión respecto al tema de la posibilidad de repetir, ¿ya? Que es un tema que se había conversado, y Carlos también lo había planteado, que en el fondo el que hubiera respondido ante el perjudicado tenga derecho a repetir frente a los otros responsables. Aquí en el fondo lo que se propone es establecerlo de manera explícita, tal como está hoy día en el artículo 111I del Código Sanitario respecto a los productos sanitarios defectuosos, ¿ya? Entonces, esta es una propuesta que se trabajó tratando de atender en el fondo a todas las dudas, tratando de hacerlo bien completo y tomando en vista lo que ha planteado la Corte Suprema respecto a lo que es la responsabilidad objetiva. Ese es el aporte la precisión que quería hacer. Carolina, y entre la 2 y la 3, ¿a ti cuál te parece más pertinente? A 3, pues, senador. Está bien, pero para que lo diga. Es justamente lo que está diciendo, No, que sí, argumentó todo a favor de la ley. Sí. Yo, en la 2, cuando dice si el daño producido se debe al estado de salud de la víctima que se le ha administrado la neurotecnología, entonces que eso como del estado de salud puede ser como súper amplio e interpretable. Me parece que la tercera es más claro respecto de cuáles serían las causales en que se exime, ¿no es cierto?, la responsabilidad. No, yo lo que creo... los mismos contenidos, pero sí, me parece mejor la tercera. Yo también, mira, yo después de escuchar a Carolina, a Carlos, si tenemos un acuerdo, además, me parece que deberíamos aprobar la tercera columna como de manera absolutamente consensual, porque creo que representa un poco lo que hemos venido discutiendo, las aprehensiones que habían, y me parece bueno que podamos tener un artículo que nos represente a todos y que genere tranquilidad justamente a los que tenían algunas legítimas preocupaciones. ¿Les parece? Julio, votémosla porque estamos de acuerdo. Yo quiero agradecer a los asesores. Telepáticamente digo que estoy de acuerdo. Senador Chaguán. Absolutamente de acuerdo. Presidente.
De acuerdo. La tercera, entonces, la tercera columna, la que tiene letras. Eso vamos a dejar. A continuación, el artículo 10, Matías. ¿Podrías, Matías, leerla porque está la C, lo que nosotros alcanzamos a ver en la pantalla, y hay una letra D, ¿no es cierto? Perdón, ahora sí está hablando solo. Sí, perfecto. Por su intermedio, presidente, artículo 9. El productor, proveedor y todo aquel que administre neurotecnologías a un consumidor será responsable solidaria y objetivamente por los daños materiales y morales que ocasionare. Según corresponda, el productor, proveedor o administrador de neurotecnologías podrá liberarse de la responsabilidad señalada en el inciso anterior si la víctima del daño fue quien lo causó o contribuyó a causar. B. Si el daño es consecuencia del uso de las tecnologías distinto al autorizado. C. Si el daño es exclusiva obra de la malicia de quien lo administró. O D. Si el daño es consecuencia de un delito del que no sea autor el productor, proveedor o administrador. El que hubiera respondido ante el prejuicio tendrá derecho a repetir frente a los otros responsables según su participación en la producción del daño. Ya, pues Matías, sigamos. Artículo 10. Serán sancionados con presidio menor en su grado medio el que haciendo uso de neurotecnología subrepticiamente, sin consentimiento o sin consentimiento del usuario por medio de aplicaciones ocultas o no destinadas a la propaganda legítima, altere la voluntad del otro. Si la alteración afectare a varias personas, se aplicará la pena de presidio menor en su grado máximo. B. El grado superior o el máximo de la pena que corresponda al autor del delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, número 2 del Código Penal, al que introduzca a otro a cometerlo mediante el empleo de una neurotecnología. C. El presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, el que haciendo uso de neurotecnologías cause la muerte o alguna de las lesiones de los artículos 395 a 397 a la persona que se empleen o a un tercero por parte de las personas que se ha empleado, en caso de que sea previsible la conducta violenta de la persona en que la neurotecnología se ha empleado. Senadores, este artículo ya lo habíamos revisado en oportunidades anteriores. Se refiere a la responsabilidad penal y tiene que leerse junto con el artículo 15. La solicitud que había hecho anteriormente el senador Coloma era que limitáramos muy expresamente a casos en que las neurotecnologías se utilizaran de una forma ilegítima o de manera oculta a las personas, porque preveía el senador que en su oportunidad las neurotecnologías podrían transformarse en un medio nuevo, distinto, pero legítimo de hacer propaganda electoral. En esos casos específicos no debería ser penado y además tampoco debería dejarse de una manera tan amplia que cualquiera que estuviera en disconformidad con el resultado de un proceso eleccionario pudiera utilizarlo como una excusa para impugnar. En ese sentido, el artículo 10 deja la regla general, pero además el artículo 15 hace un reenvío a la ley de proceso eleccionario en el que establece cuáles son las causales específicas que se pueden aplicar en ese tipo de casos. Que procedo a leer. Artículo 15. Agréguese el numeral 10º y 11º nuevos en el artículo 149 del decreto con fuerza de ley. Segundo, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio. Los siguientes. 10º, el que haciendo uso de neurotecnología impide a cualquier elector ejercer su derecho a sufragar libremente en cualquier elección popular, primaria o definitiva. Si el impedimento afectare a varias personas, se aplicará el grado máximo de la pena. 11. El que haciendo uso de una neurotecnología subrepticiamente
sin conocimiento o sin consentimiento del votante, o por medio de aplicaciones ocultas o no destinadas a la propaganda política legítima, altere la decisión del voto de otro, sin su consentimiento, en cualquier elección popular, primaria o definitiva. Si la alteración afectaría a varias personas, se aplicará el grado máximo de la pena. Entonces, presidente, acá vemos las dos hipótesis. La primera es que una neurotecnología impidiera que el elector ejerciera su derecho a voto. Esto es similar a los numerales anteriores del artículo 149, en que establece casos en que hay un impedimento físico para que el elector pudiera acceder al recinto donde se está realizando el proceso eleccionario. O también por tipos muy específicos como la sustracción de la cédula de identidad o la suplantación de la identidad para poder privarlo de votar. En el cambio, en el número 11, permite que la persona vote, pero lo hace en un sentido en que altera la decisión del votante. En esos casos solamente se restringe cuando el votante, al acceder a la neurotecnología, al acceder a ese contenido, sabía que estaba en conocimiento, o sea, sabía que estaba frente al uso de una neurotecnología y podría resultar en un cambio de la decisión de voto. Si no lo supiese, si fuera de manera oculta, subliminar, clandestina, en ese caso se vuelve ilegítima y por lo tanto estaría cometiéndose el delito. Presidente, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Teresa. Sí, Paulina, perdón. En el 111, no sé si me equivoco en la lectura, pero está 2 veces sin su consentimiento. Matías, arriba y abajo. Si Sí. quieren, como, porque dice sin su consentimiento y luego dice sin su consentimiento 2 veces. Esta sería la segunda, no, esta es un error de tipeo. Yo Aquí creo no. que claro, que no corresponde. Eso. Gracias, Matías. Gracias, Paulina. Carolina está pidiendo la palabra, presidente. Sí, Carolina, le damos la palabra. Sí, senador. Mire, respecto al artículo 10 y 15, que nosotros creemos que se tienen que discutir en conjunto, con el senador le dimos hartas vueltas respecto al texto que debía quedar más acorde no solo a lo que se busca con este proyecto de ley, ¿ya? Que es proteger a las personas e impedir básicamente la vulneración no solo de su cerebro, sino también finalmente de su voluntad, ¿ya? Pero lo que vimos de diversas formas es que al incluir el numeral 11 de la ley electoral, el que hace precisamente referencia a la voluntad del votante, ¿ya? Se hace extremadamente complejo poder demostrar que hubo tal vulneración, ¿ya? Porque finalmente, ¿cómo puedo yo demostrar que yo iba a tener una preferencia A y al momento de entrar a la urna tuve la preferencia B, ¿ya? Y eso solo podría hacerse a través de yo registrar mi voto y vulnerar el derecho que tengo a que mi voto sea secreto, esencialmente. Estuvimos viendo muchas otras formas de las cuales poder constatar que hubo esa vulneración y realmente no pudimos llegar a alguna que diera cierta certeza de que, por una parte, se protegiera al elector, pero por otra parte tampoco hubiera una exposición respecto a los candidatos o los partidos, o etcétera, de que se pudieran ser acusados de esta vulneración sin que hubiera mayor prueba más que lo que dice el votante. Y en ese sentido consideramos que quizás para esta primera aproximación, esta primera ley de neuroderechos que se está generando, habría que remitirse solo a la letra A del artículo 10 del proyecto de ley, que habla de la vulneración de la voluntad de la persona en general, sin asociarlo al acto eleccionario, ¿ya? Y eliminar el numeral 11 del artículo 15 del proyecto,
y dejar el artículo 10 tal cual, porque con ese sí estamos de acuerdo, porque en el fondo se trata de una modernización respecto a las causales de impedir el voto que hoy día existen, ¿ya? Eso es lo que quisiéramos plantear en la discusión. Se ofrece la palabra, Carlos, no sé quién más. Carlos, no sé quién tiene la palabra, Julio. No ha levantado la mano, presidente. Que no, en estas materias penales, la verdad, yo no me atrevo tanto a opinar. Son materias que me exceden. Matías, ¿qué te parece la propuesta que hace Carolina? Presidente, la verdad es que tratándose de este caso, cualquiera de las hipótesis es extremadamente difícil de probar. En ese sentido, efectivamente la prueba del número 11 es aún más complicado. El número 10, por lo menos, el sujeto podría demostrar que no votó al demostrar que estuvo en un lugar distinto o al haberlo hecho siempre que no llegase a la urna, etcétera. Pero en el número 11, efectivamente, la dificultad de ver cómo se prueba que se utilizó, salvo se establezca algún mecanismo preventivo, no parece ser la guía idónea para arreglar este tipo de problemas. Bueno, mira, Carlos, yo estoy... O sea, El yo... presidente está, la señora Lorena Donoso también quiere intervenir. Está bien, pero Lorena, por favor. Sí, presidente, por su intermedio. Efectivamente, el número 11 tiene dificultades probatorias asociadas, sin embargo, quería traer a colación lo que establece el Convenio de Budapest en relación a ciertos delitos cometidos a través de la informática, que creo que es este el caso, y concretamente al ilícito relativo al abuso de tecnologías. Porque lo que entiendo que se trata de prever en este artículo es el abuso de las tecnologías para los efectos de incidir en la intención de votos de la persona de manera subrepticia. Entonces, quizás sería bueno atender a esa norma, que en definitiva lo que hace es sancionar el que usar la tecnología para los efectos de incidir subrepticiamente, más que buscar la hipótesis concreta de que se haya alterado el voto de la persona, porque eso sí que es bien complejo, sin cumplir los principios electorales, tenerlo, ¿no? Y en el caso del abuso de dispositivo allá es el que produzca, tenga o utilice con el ánimo de producir un delito, y en este caso sería el delito electoral propiamente tal, que podría ser una buena alternativa, más que buscar que haya una alteración concreta de la voluntad del votante. Perdón, presidente, entonces solo se podría la primera hipótesis, no la segunda. O sea, se podría, el que haciendo uso de neurotecnología sin conocimiento, por medio de aplicación no destinada a propaganda, alterar en la decisión de voto. ¿Cómo podemos probar esa alteración, Lorena? Sí. Es que a eso me refiero, que es muy difícil probar ese resultado, claro, porque tal y como sería sin el resultado, tendría que ser. Exacto. Lo que les comento claro, es que el convenio de Budapest no espera el resultado para el delito, sino que el que produzca, tenga o utilice con la intención de alterar, sin esperar el resultado propiamente tal, porque el resultado es imposible. Sí, exacto. Pero se tiene que penar el mal uso, no el resultado. Sí, exacto, el mal uso, no el resultado. Pero Guido, solo para avanzar y ver si estoy entendiendo bien, porque lo que nos había dicho la Carolina Infante es que el artículo 10 en la letra A ya comprende lo que está dispuesto en el artículo 15, el numeral 11. Entonces la propuesta era eliminar el artículo, o sea, el numeral 11 el artículo 15, que es lo que es difícil probar, pero además ya está contenido. Porque si estamos de acuerdo en eso, zanjamos la discusión. Sí, efectivamente esa es la propuesta senadora.
A mí me parece bien, por lo menos yo estoy de acuerdo. Bueno, mira, tomemos ese camino, después iremos mejorando algunos aspectos, pero yo también creo que en pos de que tengamos un acuerdo. Presidente, ¿Sí? ha pedido la palabra el profesor Yuste, Carolina Donoso también. Le vamos a dar la palabra a Rafael y después a Carolina. Sí, gracias, presidente. Muy brevemente, que es posible que los dispositivos neurotecnológicos tienen un registro de todas las instrucciones que se han utilizado. Entonces se podría ver a posteriori si ha habido información durante una lección, por ejemplo, con la intención de influir la decisión del usuario. O sea, a pesar de que no se pueda demostrar durante la lección, si se requiere que los dispositivos tengan un registro de todo lo que ha ocurrido, una especie de memoria, que no me parece mala idea, entonces siempre se podría revisar a posteriori lo que ha ocurrido durante una lección. Sí. Es solamente una sugerencia técnica. Gracias, Rafael. ¿Quién tenía la palabra? Julio, ¿quién pidió la palabra de nuevo? También pidió Teresita Santa Cruz, había pedido la palabra. Senador, muchas gracias. Es que justamente quería reafirmar lo dicho anteriormente por Carolina y también por la senadora Goich, que justamente esta situación se resolvería con el literal A del artículo 10, sin la necesidad de demostrar el resultado mediante el levantamiento del secreto del voto propiamente tal. Entonces, claro, con el literal A del artículo 10 queda suficientemente resguardada esta hipótesis sin la necesidad de aterrizarla únicamente al caso electoral. Bueno, mira, perdón, ¿queda alguien más? Si no queda ninguna palabra, Julio, yo soy partidario que para construir acuerdos tomemos la propuesta de Carolina y la votemos. O sea, de las Carolinas. En el sentido que en el punto A del artículo número 10 estaría configurado... Estaría comprendido esta situación para que quede también en la historia de la ley, de lo que estamos hablando. Matías, ¿puedes ir al artículo que estábamos viendo, por favor? Gracias. Quería solamente, y habría que borrar también, Matías. Eso, el 11. Agregues el numeral 10 nuevo, bórrale la S también. Ya está, ya lo tienes. Bórrale la S nomás al final, es. Agregues un numeral nuevo, no tengo el que haciendo uso de la neurología pública. Si les parece, el artículo 14 con esa redacción, he entendido que el 11 se encuentra comprendido en el artículo 10, primera parte. Bien, estamos de acuerdo. Senadora Boyd, ¿también? De acuerdo. Guido, presidente. Sí, a favor. 14, entonces, perdón, artículo 15 con esa redacción. 15. Matías, sigue. Acordado. El 10, toca ver ahí. Entonces quedaría bien el 10. ¿Alguna observación? Teresita, Carolina, Carlos. Estamos de acuerdo. No, con el resto, de acuerdo, ni una observación. Sí, de acuerdo. Si les parece, con la misma votación, artículo 10. De acuerdo. ¿Con esa redacción? Sí. Vale, artículo 11 entonces. ¿Lo puede explicar, Matías? Sí, lo leo y lo explico luego. Si quieres lo leo yo, lo explicas tú. Como ustedes. Sí. Artículo 11. Los datos neuronales son, por regla general, reservados y su recopilación, almacenamiento, tratamiento, comunicación y transferencia será solo para los fines legítimos e informados que la persona hubiere consentido en los términos previstos en el presente título.
El reglamento establecido en el artículo siguiente regulará la forma y condiciones en que se llevará a cabo la recopilación, almacenamiento, tratamiento, comunicación y transferencia de los datos neuronales. Tiene que decir, te falta una D ahí, Matías. Transferencia de los datos neuronales. Los datos neuronales se tratarán como datos sensibles en los términos de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada o la que la reemplace. Presidente, secretario, senadores, esta redacción es reflejo de los requisitos del consentimiento que se había dicho antes del uso del neurodispositivo. En este caso se refiere a los datos neuronales. Si recuerdan, originalmente los datos neuronales se había definido como tratamiento de datos sensibles, que aquí se recoge, antes está en el artículo 7, bajo ahora el artículo 11. El efecto de esto es más que nada que cualquiera que utilice los datos neuronales ahora tendrá que someterse al estándar que exige la ley 19.628 para este tipo especial de datos. No tiene mayor complejidad, es lo que se estimaba. No supone que se refiera a datos personales, sino que más bien cualquier neurodato adquiere el mismo estatus que un dato sensible. ¿Estamos de acuerdo en esto? Porque esto lo habíamos discutido muchas veces. Si estamos de acuerdo, Julio, porque yo creo que es claro, póngalo en votación. ¿Les parece con la misma votación anterior al artículo 11? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, de acuerdo. Artículo 2, entonces. Matías, explícalo, por favor. Esta es solamente la definición de cuál es la autoridad que correspondía entregarle la potestad de llevar la potestad reglamentaria, y se había solicitado originalmente que fuera el Ministerio de Salud. En su oportunidad se preguntó si también correspondía que estuviera el Ministerio de Economía por digamos, el auge que estaban teniendo este tipo de tecnología, pero finalmente se decidió que las autoridades correspondientes eran la autoridad sanitaria y la colaboración del Ministerio de Ciencia cuando correspondiera. Estamos de acuerdo en eso. Sí, ahí hay que Perdón, poner Carolina. alguien, Francisco le pone el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y agregar el también después, y suscrito también, porque tiene que ser por los dos. Ahí suscrito también. Lo arreglo no sé. Julio, ¿por qué no tomas la votación mientras esto no requiere más? ¿Les parece con la nueva redacción del artículo 12? Así es, Estamos de acuerdo. El artículo 13 va faltando. El artículo 13 se refiere a las modificaciones que tenía la ley 20.120 sobre uso de investigación científica sobre personas. Aquí lo que hace es, junto con todos los artículos que se refería al bioma humano, agregar los artículos que se refiere, o sea, agregar el concepto de neurotecnologías y neurociencias para indicar que a esa ley también se le aplicarán las normas de carácter supletorio que habíamos puesto para los dos estatutos específicos de uso que se habían establecido en el artículo 4. Si se refiere al artículo 4, definía que la investigación científica requería el consentimiento según la ley 20.120 y sobre la ley 20.584. El artículo 13 lo que viene a hacer es el ajuste normativo de la ley 20.120 y de la ley y el artículo 14 de la 19.628 para ajustar dichas normas a lo que establece esta ley. Son varias las modificaciones, no sé si las quieren revisar una a una. Léelas, pues, Matías. Intercales en el artículo primero, a continuación de la frase con la investigación científica biomédica, la siguiente: la neurociencia y la neurotecnología. Intercales en el artículo segundo, la frase de neurociencia y neurotecnología entre las expresiones científica, biomédica y seres humanos. En el artículo 13, intercales en su inciso primero entre expresión del genoma de las personas y se ajustará la frase así como de los datos neuronales.
agregas en el inciso segundo la expresión los datos del genoma humano, la frase neuronales y aquellos del genoma humano. Intercálese en su artículo 14 entre las excepciones a una persona y salvo que ella, la frase o sus datos personales, agregas en el artículo 18 la frase violar la reserva de la información de la expresión y de los datos neuronales. En el artículo 20 se sustituye la frase o en su genoma por en su genoma o utilizando neurotecnologías, y reemplaza la expresión de suspensión de 3 años en el ejercicio de provisión y la prohibición absoluta con el ejercicio de la aprobación en el territorio nacional en caso de reincidencia por la pena de inhabilitación especial temporal en cualquiera de sus grados en el ejercicio de la profesión. En este numeral segundo sí hay un cambio importante porque cambia la sanción al profesional que en el ejercicio de su profesión violara los derechos, los deberes de consentimiento asistido que establece la ley 20.120. Anteriormente era de 3 años hasta una prohibición absoluta, mientras que aquí se mantiene solamente una inhabilitación especial temporal, pero con todos los grados. ¿Sí? Establece una escala y además acorta el límite, desde el mínimo y el máximo que han cerrado. A mí me parece que mucho de esto son adecuaciones a lo que hemos venido discutiendo. No sé si tenemos acuerdos, si alguien quiere opinar, agregar algo. Carolina quería hablar, presidente. ¿Bien? Carolina. Carolina, por favor. Presidente, si quiere muestro el comparado con las leyes vigentes para que puedan ver en qué consiste en cada una de las... Bueno. Sí, presupuesto, chica. Esta es la ley 20.120 sobre investigación científica en el ser humano. En la tercera columna es cómo quedaría con la modificación. Entonces, el artículo primero establece cuál es el objeto de la ley, proteger la vida de los seres humanos. Solamente se hacía respecto del genoma. En cambio, con la modificación es respecto de la investigación en materia genética, pero también en la investigación científica biomédica, la neurociencia y la neurotecnología. El artículo segundo establece la libertad para llevar a cabo las actividades de investigación. Nuevamente se hace la referencia al campo de las neurociencias y las neurotecnologías. En el artículo 13 se refiere a la recopilación de datos, establece cuáles son las características especiales que tienen que tener la recolección de datos del genoma humano, y ahora también de los datos neuronales mediante actividades de neurociencia. En el artículo 14 se prohíbe la facilitación de los datos del genoma sin una autorización expresa, es decir, esto tiene que ver con las reglas de consentimiento que trata esta ley. Aquí además establece que la misma prohibición también se tiene respecto de las actividades científicas que tengan por objeto obtener datos neuronales. Tiene que tener el mismo estado de diligencia para poder tratar esos datos. En el artículo 18 él establece la violación de reserva de los datos personales. Recordemos que aquí tenían el carácter defensible. Establece nuevamente el reenvío a la actividad de neurociencias a través de los datos neuronales. En el caso del artículo 20 establece cuáles son los requisitos, la sanción en el caso del médico que, habiendo desarrollado una actividad, infringiera cualquiera de las obligaciones que establece la ley,
dentro de los que, como había dicho, estaba la suspensión definitiva, o sea, la pérdida definitiva de la licencia, que aquí en este caso se elimina y se mantiene una inhabilitación temporal como sanción máxima. Esto en cuanto a la ley 20.120, después la ley 19.628 corresponde al siguiente artículo. Artículo 14. Antes de eso, Matías, el artículo 13 de los señores senadores. ¿Alguien más? Que ahora se usa la palabra y si no, presidente en votación. Y si no hay palabras, Julio... Carolina está viendo la palabra. Carolina, por favor. Sí, senador, solo complementar lo que presentó Matías aquí, son normas adecuatorias. Queremos resaltar que una de las más importantes es en el artículo 20, porque en el fondo hace mención expresa que hay una sanción para quien desarrolle un proyecto de investigación con neurotecnología sin ser debidamente autorizado, cosa que sin esa modificación no estaría con la sanción. Solo hacer esa precisión. Muchas gracias, Carola. Por votación, Julio. Si les parece a los señores senadores, artículo 13, los mismos términos. Sí, estamos de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. 14, Matías. Artículo 14, intercálase la letra G del artículo 2 de la ley 19.628, entre las palabras psíquico y la letra I, la expresión los datos neuronales. Paso a mostrar el comparado. También estamos de acuerdo, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Es, como se puede ver, simplemente adecuatoria para referirse a los datos sensibles. Julio, estamos de acuerdo, yo creo los tres que estamos. De acuerdo. Entonces, ¿les parece? La 14 aprobada 3-0. Artículo primero transitorio. Matías. La presente ley... El plazo de adecuación nomás. Y el plazo de dictarse el reglamento. Así es. Eso solamente es formal, presidente. La presente ley entrará en vigencia en un plazo de 6 meses de su publicación, término dentro del cual deberán dictarse el reglamento, artículo 10 de la presente ley. ¿Por qué? Perdón, Matías, perdón. 10 era el artículo original, actualmente debería ser el artículo 12. Es el reglamento para el establecimiento de registro de neurotecnología. Sí, pero dale para abajo, no, mira. Me refiero a la vigencia de la ley dentro del plazo de 6 meses. ¿No será mejor decir que porque la vigencia de la ley desde que se publica, regla general? Entonces, lo mejor sería decir que los reglamentos o el reglamento a que alude al artículo tanto deberá dictarse en un plazo de 6 meses a contar de la fecha de publicación de esta ley. Un plazo máximo de 6 meses. Sí, estamos de acuerdo. Carlos, Sí. Carolina, Teresita. Carolina. La verdad, el plazo, la vacatio legis de 6 meses, en realidad fue propuesta con la idea de que hubiese un tiempo suficiente para que se efectivamente empezase a regir la ley con el reglamento dictado. Esa era la idea. No alcanza. Ahora, atendido a la importancia que tiene, a mí me parece bien razonable mantener la vacatio legis. O sea, es un periodo suficiente a lo menos para que el Ejecutivo pueda ponerse las pilas y sacar un reglamento bueno. Esperemos. Pero disculpe, presidente, pero en ese sentido yo creo que lo mejor es aceptar la propuesta de que el Ejecutivo deberá dictar el reglamento dentro del plazo máximo de 6 meses, o sea, de estos días, porque si no, no tenemos garantizado que esto se empiece a regir antes de un año. Sí, mira, yo soy autor de la ley de velocidad mínima de Internet, que fue una ley súper debatida, que la aprobamos hace 5 años y todavía no tiene reglamento, así que no entra en vigencia. Yo estoy de acuerdo con Julio
que pongamos un plazo para el reglamento, porque si no... No, pero que entre en vigencia y tendrá un plazo máximo de 6 meses para su reglamentación. Sí, claro, porque hay artículos que no necesitan de dictación del reglamento. Carolina. Presidente, este fue una de las discusiones iniciales que tuvimos. Solo hacer presente que esto está basado esencialmente en el artículo 4 que establece el consentimiento, donde estamos estableciendo el tema de los formularios que se van a tener que realizar para que las personas que sean sometidas a neurotecnología expresen su consentimiento. Y eso está en el fondo además ligado a la ley 20.584 y a la ley 20.120, y se discutió en su minuto que claro, que había que darle algún plazo a los establecimientos médicos, a las universidades, a los centros de investigación, para que pudieran ajustarse a este tipo de normas. Por eso consideramos un plazo general de entrada en vigencia de la ley de 6 meses y establecer además un requisito al Ejecutivo para que dentro de esos 6 meses estuviera el reglamento, con la finalidad de que, en la esperanza de que todos tenemos, en los 6 meses esté en plena vigencia la ley y los reglamentos. Ese es el fondo de la discusión, sin perjuicio de lo cual ustedes pueden aplicar otro criterio. No, pues estamos de acuerdo contigo, Carolina. Sí, está claro. Yo no sé si eso se entiende así en el artículo que estamos discutiendo. A ver, ponlo de nuevo. Sí, yo creo que está bien al final. Tiene razón la Carola. ¿Lo probamos así? Ponlo en votación, Julio, porque yo creo que ya... ¿Qué les parece a los senadores y senadoras? Sí. Así es, a favor. Sí, la Diana ayudó. De acuerdo. Estaríamos listos. Entonces mañana lo ratificamos, nos juntamos a una hora de la sala, presidente, y nos juntos nos ratificamos los acuerdos de octavo día. Ya, oye, yo quiero agradecer, este es un trabajo muy importante, creo que va a tener un gran precedente. Quiero agradecerle a todos los que han participado, empezando por Rafael, que fue uno de los iniciadores, a Carolina, a Teresita, a Matías, a todos los asesores, no los veo a todos, a Carlos, no sé si está, ¿quién más está? Carlos, está tú, está Lorena, está Isabel, no sé, bueno, no los veo. Yo creo que lo que estamos haciendo es un tema muy trascendente y relevante para el mundo entero. O sea, nosotros no estamos haciendo una legislación en el entendido que no somos ingenuos. Esta es una legislación que se hace desde un Estado nacional y nosotros no estamos pretendiendo desde Chile regular el ciberespacio y regular el futuro. Lo que queremos, fue la idea que tuvimos con Rafael Yuste, fue generar en Chile una experiencia piloto, un pequeño laboratorio de innovación social que pudiera ser escalable al mundo como una experiencia. Y en ese sentido nos parece que es un aporte muy importante. Así que yo quiero agradecerle a todas, a todos, quiero agradecer al Ejecutivo, a todos los que han participado, como siempre a nuestra presidenta de la Academia de Ciencias, a Paulina, bueno, a todos los que han estado permanentemente interesados, motivados, y que en forma gratuita y totalmente desinteresada, sobre todo lo digo por nuestros asesores y asesoras, han estado haciendo un proyecto que yo creo que va a ser pionero a nivel internacional. Yo quiero decirles que en el encuentro de inteligencia artificial, que me invitaron en Francia a exponer esto, estaban tal vez, hay más de 20 países desarrollados involucrados, y uno de los temas que más les interesaba era saber de la experiencia que estábamos haciendo en materia de neuroderecho, y de hecho muchos de ellos nos pidieron que les enviáramos la información, los proyectos, que fue la sesión inaugural de ese encuentro, fue la presentación de nuestra iniciativa. Así que les quiero agradecer y quedamos todos en contacto. Y Rafa, seguimos hablando. ¿Quieres agregar algo, Rafael? Solamente pedirle, presidente, si sería posible compartir esta versión con el equipo del secretario general de las Naciones Unidas que están estudiando este tema, o si prefiere que esperar a que la Cámara lo discuta. No, te lo podemos mandar. Le vamos a pedir a Julio que incorpore todos
la modificación y te lo enviamos mañana, ¿puede ser, Julio? Después de que lo ratifiquemos, presidente. Y yo le Mañana pediría de te lo todas maneras, vamos a hacer el texto, se va a enviar a todos los asesores, por si hubiera algún error formal, lo advierten y lo vemos entre nosotros. Mañana te lo enviamos. Carlos, Carolina, Lorena. Oye, además esto nació bajo la inspiración del desierto de Atacama, para que vean que las estrellas sirven de algo. Las estrellas y el pisco también. Sí, pero eso, Rafa, por favor, no venga a develar información al pisco sour. Ustedes saben que los extranjeros son fanáticos por el pisco sour chileno. Sí. Doy fe que el senador Girardis tomaba solo agua. Doy fe. No, es absolutamente cierto. Esa información es falsa, pero le informa al senador que aprobó la Cámara el proyecto de la mixta. El proyecto así no va mixta. Sí, ya sabemos. Bueno, oye, muchas gracias a todas y a todos. Felicitaciones a todos. Luego, nos vemos Felicitaciones mañana. al país. Muchas gracias. Del lujo del equipo. Chao.